Bienvenidos a nuestra transmisión de la Santa Misa desde la parroquia San Bernardino de Siena Pazún. Eucaristía, milagro de amor. Gracias al apoyo de las familias Ajbal Makzul, Batz Kiej, Sikahan Ahu y Musia Batz. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige a nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a nuestra Eucaristía de esta mañana y nos unimos a las intenciones de nuestros hermanos. Misa de acción de gracias a Dios por cumplir 87 años de vida. Tranquilino Canú Chacón ofrece en la Eucaristía de sus hijos. Misa de acción de gracias a Dios por cumplir año de vida. Wilton Jordan Marroquín Citán, que se encuentra en Canadá, piden protección y bendición. Misa de acción de gracias a Dios por la vida, salud y el trabajo de Vidal Sanum, que se encuentra en Canadá, piden protección a la Virgen María. Misa de acción de gracias a Dios por cumplir año de vida. Marta Elizabeth Chinico Coy, piden protección y bendición. Misa de acción de gracias a Dios por la vida, salud y estudios, piden protección. Ofrece la Eucaristía Edwin Samuel Canush Musía. Misa de acción de gracias a Dios y a la Virgen María por cumplir 40 años de vida. Erika Carolina Chocop, piden protección y prosperidad. Misa de rogación a Dios por el alma de Leona Yos, quien cumple 6 meses de fallecida. Ofrece en la Eucaristía sus hijos. Misa de rogación a Dios por el alma de Angélica Chuluk Yos, quien cumple 3 años y 4 meses de fallecida. Ofrece la Eucaristía a su esposo. Misa de rogación a Dios por el alma de María Salomé Ajpop, quien cumple 12 años de fallecida. Piden también por María Amalia Coy, quien estuviera cumpliendo años el 11 de julio. Ofrece la Eucaristía de la familia Ajú Shinico. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz, concédenos que no nos veamos envueltos por las tinieblas del error,
sino que nos mantengamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a 2 de sus criados y a su hijo Isaac, cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados: quédense aquí con el burro, y yo iré con el muchacho hasta allá para adorar a Dios y después regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre, Abraham: Padre. Él respondió: ¿qué quieres, hijo? El muchacho contestó: ya tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó: Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano sobre tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un cordero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero, y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre a aquel sitio: el Señor provee, por lo que aún el día de hoy se dice: el monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Abraham volvió a donde estaban sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Beerseba. Y Abraham se quedó a vivir ahí. Palabra de Dios. Nuestro Dios es compasivo. Amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Redes de angustia y de muerte me alcanzaron y me ahogaban. Entonces rogué al Señor que la vida me salvara. El Señor es bueno y justo, nuestro Dios es compasivo. A mí, débil, me salvó y protege a los sencillos. Mi alma libró de la muerte, del llanto los ojos míos, y ha evitado que mis pies tropiecen por el camino. Caminaré ante el Señor por la tierra de los vivos. Aleluya.
aleluya, aleluya. Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. Aleluya, Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron: este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Se sienten un momento, hermanos, en el Señor. Acabamos de escuchar en la primera lectura del libro del Génesis, impresionante la fe, la obediencia del padre Abraham. Cuando uno se mete en el misterio de la palabra de Dios y analiza concretamente este texto y la personalidad, la fe, la obediencia de Abraham, es increíble. Parece ser una historia novelesca, ficticia, pero es real. Por eso es padre Abraham en la fe, modelo de fe en el Antiguo Testamento. Imagínense ustedes, hermanos, Dios le pidió, mejor dicho, Dios le dio un hijo cuando él tenía 100 años y después le pide para que le ofrezca a Dios como sacrificio. Y Abraham no le presentó peros al Señor. Si uno no tiene fe y dice, pues eso qué tan cierto es, ¿verdad? Entra la duda. Pero cuando uno tiene fe y dice, sí fue así, porque de verdad es así. Y actualmente podemos ver en la historia de nuestra iglesia los grandes mártires de la iglesia. Los grandes mártires también tuvieron una fe obediente. Le dijeron sí al Señor. Ellos, Dios no les pidió a un pariente, les pidió su propia vida y ellos ofrendaron su propia vida. Encontrar a hombres así es impresionante. Si nosotros evaluamos nuestra vida en nuestra fe, yo creo que quedamos en la puntita del dedo de ellos, o un poquito más. Cada uno sabe lo que le puede dar. Nosotros nos quejamos, ellos, no cabe duda, pudieron quejarse, lo sintieron como humanos, tampoco fueron títeres manipulables por el Señor, pero al final supieron ofrendar su vida al Señor. Sale por la figura, la personalidad del padre Abraham, que no le niega al Señor. ¿Qué pensó Isaac? Que no dice la palabra de Dios. Uno se pone a imaginar, que es la imaginación. ¿Qué pensó Isaac de la actitud de su papá? Yo creo que Isaac no pensó mal, creo, aunque no lo dice ahí,
porque Isaac también tenía mucha fe en Dios. Isaac sabía lo que su papá hacía. Imagínense ustedes que lo ató. ¿Cómo consideró a su papá? No lo consideró como un asesino. Y después lo desató. ¿Qué tanta era la fe de Isaac también en ese momento? Isaac no lo sabía. Y cuando fue atado, no habrá gritado Isaac, no habrá insultado a su padre. ¿Qué tanta fe tenía Isaac cuando estaba atado? Son cuestionantes que quedan cuando uno entra en el misterio de la vida del padre Abraham. Pero lo que nos quiere enseñar el padre Abraham es que examinemos y veamos cómo está nuestra fe, qué calidad de fe tenemos nosotros. Dios ahora nos habla de 1000 formas. En aquel entonces habló de esa manera, se dirigió al pueblo, a las personas de esa manera. Hoy se dirige Dios de 1000 maneras hacia cada uno de nosotros. ¿Escuchamos nosotros la voz de Dios? ¿Qué respuesta le damos nosotros a esa voz viva de Dios que nos habla constantemente? ¿Somos obedientes a Dios? Cada uno sabe cómo está su propia vida. Por eso hablar de fe, hermanos, bastan 2 palabritas para ir al cielo o para ir al infierno. Cada uno que vea cómo está en el tema de la fe. Y de igual manera en el Santo Evangelio acabamos de escuchar a un paralítico sanado por el Señor. Y Dios lo sanó viendo la fe de aquellos hombres que lo llevaban, que le hicieron la caridad, que lo ayudaron. Pero había gente ahí también, y sobre todo los escribas que acabamos de escuchar, estaban espiando a Jesús para ver si podía caer y ver cómo acusarlo. Y Jesús, que le dijo al paralítico: ten confianza, hijo. Esta palabra esta frase la hemos escuchado nosotros varias veces. Cuando nosotros perdemos la confianza, el Señor nos sigue diciendo: ten confianza, hijo. Pero no es fácil escuchar esta palabra. Nosotros necesitamos respuestas muy rápidas. Así somos los que no tenemos mucha fe. Es fácil predicarlo, decirlo, pero cuando llegan las situaciones verdaderamente difíciles en la vida, ten confianza, hijo, no es fácil escuchar esta frase. Nosotros queremos respuestas rápidas. Incluso convertimos nuestras oraciones en oraciones así mágicas, rápidas, con soluciones así rápidas. Así somos los humanos que no tenemos una fe tan grande como el padre Abraham. Se te perdonan tus pecados, le dijo Jesús al paralítico. ¿Cómo no puede perdonar los pecados si es Dios? Es verdad, tomó nuestra condición humana, un judío común y corriente, menos en el pecado. Y los que estaban ahí, ¿qué tanta fe tenían en Él? Yo lo decía en su momento, si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de Jesús y se hubiera encarnado Jesús una vez más en este 2023, y en la medida que iba creciendo, ¿qué tanta fe hubiéramos tenido nosotros en Jesús? Que si Él, es un decir, que si Él celebrara la Eucaristía, vendríamos todos, así lo escucharíamos, así como estamos. ¿Qué actitud tomaríamos nosotros? No es fácil, hermanos, es fácil juzgar. Por eso muchos solo vieron en Él a un hombre intachable, un talante impresionante, porque hacía cosas que ningún otro hombre lo hacía. Por eso decía aquí, la palabra de Dios termina: al ver esto la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, no a Jesús, que es Dios, a un Dios que piensan que está ahí arriba, como lo hacemos nosotros. Y de hecho es así, y no glorificamos el cuerpo de Cristo, amén, a quien recibimos. Así somos, que había dado tanto poder a los hombres. Vieron a Jesús hombre, ¿verdad? Es hombre, pero no lo glorificaron como Dios.
sino que a Dios le dieron las gracias, porque ese hombre Jesús hizo ese milagro, que le dio tanto poder Dios a Jesús, siendo Él Dios. Imagínense, hermanos, y nosotros caemos en eso. Astutamente el mal nos hace caer en eso. Por eso, ¿cómo está nuestra fe? ¿Qué dijeron los escribas? Este hombre está blasfemando. Este hombre. Nunca dijeron, este es verdaderamente Dios, porque nadie hace lo que Él hace. Nosotros cuando recibimos al Señor, si este es verdaderamente un pedazo de pan, pues sí, porque es lo que vemos, ¿no? ¿Qué es lo que vieron ellos? Lo que vieron es un hombre normal, judío. Hasta lo confundieron con sus discípulos. Su nombre. Nosotros recibimos al Señor, pues sí, un trozo de pan. Lo llevamos en la boca, pues sí, comulgamos normal. Se acabó. Igual ellos lo vieron con un hombre, pues sí, hizo el milagro y se acabó. Nosotros recibimos ese pedazo de pan, comulgamos con piedad un ratito, salir de la iglesia, se acabó. La historia, igualito, hermanos, no cambia. Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, ¿desde cuándo no? Si Él es Dios. Ese trozo de pan que nosotros recibimos, ahí está Dios. Detrás de eso, ahí está Dios. Dentro y detrás de ese hombre Jesús judío es Dios. Detrás de eso, ese trozo de pan, ahí está Dios. Y Él conoce nuestros pensamientos, sabe, pedacito de pan, imagínense ustedes. Cuando uno se mete en eso, uno se asusta. Un santo temor de alegría, de adoración. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Jesús nos puede decir, bueno, usted me recibe, o vos me recibís, o lo que sea, usted me recibe, ¿por qué no me recibe? Igual, ¿se acabó? Si realmente nosotros entramos en el misterio, ¿qué no hace Dios en nuestras vidas? No es magia, pero es que es al mismísimo Dios a quien recibimos en ese trozo de pan. Da un poco de miedo, de veras. Yo cuando celebro la Eucaristía es con alegría, pero dice, ay Señor, esta porquería que estás viendo, porque soy porquería, hermanos. Yo no soy santo, lucho por ser santo. Usted también no se escapa. Ay Señor, me conoces. Ay, ¿me entienden? O sea, uno dice, uno no es digno de hacer, pero Dios se presta. Es decir, hasta este punto se presta del indigno para llegar a algo digno en la vida. ¿Qué es más fácil decir? Dice Jesús, ¿se te perdonan tus pecados? Pues sí, se perdonan. Igual se quitan, no se ve. Pudo dejar el pecado, secuelas, consecuencias visibles, pero está perdonado, como nos pasa a nosotros. O decir, levántate y anda. Estos necesitan ver la fe en la confesión, hermanos. Cuando se nos dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, ¿será que me perdonó? ¿Será? Pero ahí está el pecado. ¿Qué fe tenemos en el sacramento? Y nos pasa eso. Actuamos como estos escribas, solo que no tenemos el nombre de escribas. Tenemos otros nombres. Actuamos como ellos. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Para que sepan, para que vean. Ni aún cuando hay un corazón duro, cuando hay una mente de piedra, no se logra aceptar al Señor. Le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Tenía fe el paralítico. Si el paralítico hubiera actuado como los escribas,
a este hombre, babosadas, yo no me levanto y punto. Pues no se hubiera curado, digo yo. Tampoco Jesús estaba obligando al paralítico para que se levante. Si el paralítico, imagino yo, pidió a los hombres, porque no podía, lógicamente, para que fueran donde Jesús, es porque tenía fe en Jesús, que es Dios, no es un simple hombre. Y por lo mismo, cuando escuchó esas palabras, levántate, al chilazo se levantó y se curó. Ver esas actitudes, y ni aún así entiende uno que Él es Dios. Es que eso es estar endemoniado. Yo no encuentro otro nombre más como caracterizar esa actitud más que estar endemoniado. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros, endemoniados diplomáticos, endemoniados finitos, no brutos como estos escribas y fariseos. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, y se fue, se levantó. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, pero no aceptó a Jesús como Dios, simplemente como hombre. Pidámosle al Señor que nosotros aceptemos siempre a Dios en nuestras vidas, pero una aceptación real, coherente, vivencial, experiencial, demostrada, con actitudes, con conductas coherentes. Que nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos ayude, que ella tuvo una fe impresionante como nuestro Padre Abraham. Ella es modelo de fe en el Nuevo Testamento, para que nos eche la mano, para que cada día tengamos más calidad de fe. Que así sea. Oremos al Señor nuestro Dios, su misericordia es eterna. Para que, agradecidos por el don de la fe, nos empeñemos en una nueva evangelización que dé respuestas a las inquietudes y anhelos de todos los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que con espíritu misionero la Iglesia no ceda ante el avance de las sectas, sino que presente el Evangelio de forma optimista y accesible a todas las culturas, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que nuestros gobernantes den cauce a las iniciativas orientadas a favorecer la educación integral de los niños, la creación de puestos de trabajos dignos y salud para todos, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que los adictos a la droga, al alcohol o cualquier vicio descubran la presencia salvadora de Cristo y Él los ayude a superar cuanto los esclaviza, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que Cristo, el ungido del Padre, configure con Él a todos los consagrados y dé generosidad a cuantos llama a su seguimiento, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que, atentos a la palabra de Dios y a sus exigencias, vivamos con caridad fraterna y nos abandonemos en las manos providentes del Padre, oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que ofrecen esta Eucaristía, por sus intenciones y las nuestras, oremos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo que espera ser recibido en tu morada eterna por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto
fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Domingo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévela a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente la paz. La paz de Cristo, la paz de Cristo, la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para siempre.
Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Pan que del cielo bajó, a darnos la eternidad. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Aquel que coma este pan ya nunca más morirá. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos. La ofrenda divina que hemos presentado y recibido nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en amor continuo, demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas, por participar en la Eucaristía. Que Dios los bendiga siempre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Glorifiquen a Dios con sus vidas. Pueden ir en paz. Salve, salve, cantaban a María, quien más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Con torrentes de luz que te inundan, los arcángeles besan tu pie, las estrellas tu frente circundan, y hasta Dios complacido te ve. Salve, salve, cantaban a María, quien más pura que tú, solo Dios. Y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios.
De la Santa Eucaristía desde la parroquia San Bernardino de Siena. En este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, y qué alegría es poder estar en la presencia del Señor y Jesús en Eucaristía estar en nosotros. Siempre el llamado para que podamos apartarnos cuantos minutos, visitar a Jesús sacramentado y sentir esa fuerza, llevar esa fuerza y proclamar de que Cristo vivo, resucitado está realmente en nosotros, hermanos. Bendiciones, sigan con nosotros en nuestra programación regular durante el transcurso de este día jueves eucarístico.